Hola y bienvenidos. En este video vamos a explorar dos conceptos fundamentales en la evaluación de pruebas diagnósticas, la sensibilidad y la especificidad. Estos indicadores nos van a permitir detectar correctamente una enfermedad o descartar a quienes no la tienen. ¿Sabías que entender estos conceptos nos pueden ayudar a marcar la diferencia entre un diagnóstico certero o un equivocado? Acompáñenos para descubrir cómo se interpretan, cómo se calculan y por qué son tan importantes en el ámbito clínico y científico. Ahora bien, hablemos de cómo podemos calcular la especificidad y la sensibilidad con la tabla 2x2. Primero, dando un concepto breve, la sensibilidad va a ser la que mide que también una prueba detecta a los enfermos, es decir, cuánto de los que sí tienen la enfermedad van a salir positivos, mientras que la especificidad mide que también una prueba reconoce a los sanos, es decir, cuántos de los que no tienen la enfermedad salen negativos. ¿Qué es una tabla 2x2? Esta es una tabla que cruza dos variables. La primera, si la persona realmente tiene o no tiene la enfermedad, que nos da un diagnóstico real. La segunda, si la prueba salió positiva o negativa, sería el resultado del test. ¿Qué significa cada una de estas casillas? Tenemos el verdadero positivo, que son las personas que tienen la enfermedad y la prueba dio positivo. Por lo tanto, la prueba acertó. Tenemos la otra que es falso negativo. Esta es las personas que sí tienen la enfermedad, pero la prueba les dio negativo. Es decir, que la prueba se equivocó. Tenemos el falso positivo, que son las personas que no tienen la enfermedad, pero la prueba en sí les va a dar positivo. Este es otro error. Y tenemos por último el verdadero negativo, el cual son las personas sanas y las pruebas les va a salir negativas. Esto va a ser un acierto. Ahora, ¿cómo se calcula la sensibilidad y la especificidad? Para esto vamos a utilizar unas fórmulas. La sensibilidad va a ser verdadero positivo sobre verdadero positivo más falso negativo. Esto nos va a decir cuánto enfermos reales fueron bien detectados. En cuanto a la especificidad, su fórmula va a ser verdadero negativo sobre verdadero negativo más falso positivo. Esto nos va a decir cuántos sanos reales fueron bien clasificados. Para comprender esto, vamos a hacer un ejemplo con una prueba para detectarles diabetes, el cual aquí se hicieron un test a 200 personas. 80 personas van a tener diabetes, mientras que las 120 restantes no van a tener diabetes. Y los resultados de este test los vamos a clasificar así: enfermo positivo y sano negativo. Y tenemos un test positivo y un test negativo. En el test positivo, 70 son verdadero positivo y 15 falso positivo. En el negativo, 10 falso negativo y 105 verdadero negativo. Ahora bien, para los cálculos tenemos la sensibilidad, que se va a utilizar la fórmula ya mencionada, que es 70 sobre 70 más 10, que nos daría 70 sobre 80. Y esto, dividiendo, nos daría un 87,5%. De igual manera, para la especificidad se utiliza la fórmula 105 sobre 105 más 15, dándonos un igual de 105 sobre 120. Esto nos da un total de 87,5%. Valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. ¿Qué es el valor predictivo positivo? Es la probabilidad de que una persona con resultado positivo en el test realmente tenga la enfermedad. En cambio, el valor predictivo negativo es la probabilidad de que una persona con resultado negativo realmente no tenga la enfermedad. Bien, tenemos un ejemplo de un test de diabetes aplicado a 200 personas. En este caso se hicieron pruebas a 200 personas y sabemos que 80 personas tienen diabetes y que 120 personas no tienen diabetes. Los resultados fueron los siguientes: 70 personas con diabetes dieron positivo en el test, 15 personas sanas dieron falso positivo, 10 personas con diabetes salieron negativo, o sea, un falso negativo, y 105 personas sanas dieron negativo correctamente. Aplicado a la tabla, tenemos que el test positivo con enfermedad, que son 70 casos, son los verdaderos positivos. El test positivo sin enfermedad son 15 casos, que son los falsos positivos. El test negativo con enfermedad, que son los 10 casos, que son los falsos negativos. Y el test negativo sin enfermedad, que son 105 casos, que son los verdaderos negativos. Ahora vamos a calcular. El valor predictivo positivo nos dice que si una persona da positivo, ¿qué tan probable es que realmente tenga diabetes? La fórmula es la siguiente: verdadero positivo sobre verdadero positivo más falso positivo, es decir, 70 dividido para 85. Eso nos da un valor de 82,4%. También vamos a calcular el valor predictivo negativo,
que nos responde a si una persona da negativo, qué tan probable es que realmente esté sana. La fórmula es el verdadero negativo sobre el verdadero negativo más el falso negativo. Es decir, 105 dividido para 115, que eso nos va a dar un valor de 91.3%. Entonces, esta prueba tiene una buena confiabilidad. Si das positivo, hay un 82% de probabilidad de que realmente tengas diabetes. Si das negativo, hay un 91% de probabilidad de que estés sano. Los valores predictivos nos ayudan a interpretar los resultados con más claridad y a tomar mejores decisiones clínicas. Ahora bien, yo les voy a hablar sobre los falsos positivos y los falsos negativos. Los falsos positivos ocurren cuando una prueba indica que una persona o un paciente tiene una enfermedad, pero en verdad no la tiene. En cambio, los falsos negativos ocurren cuando una prueba indica que una persona no tiene la enfermedad, pero en verdad sí la tiene. Muy bien, ahora yo les voy a explicar cómo calcular un falso positivo y un falso negativo. Mediante un ejemplo en el cual tenemos un dato de muestra de 200 personas, de las cuales 80 tienen diabetes y 120 pues no tienen diabetes. Entonces también nos indica que 100 personas de estas salieron positivas en la prueba y 100 personas de estas salieron negativas. También la prueba nos indica un dato de que de las 120 personas que no tienen diabetes, pues la prueba acertó en 90 de ellas. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo para poderse organizar la información en el cuadro 2x2. El dato de 90 lo vamos a colocar en la fila de no tienen diabetes, resultado negativo. Muy bien. Y como ya sabemos que 120 es el total de personas que no tienen diabetes, pues vamos a hacer una resta. 120 menos 90, que nos da un resultado de 30. Esto lo vamos a ocupar en el puesto de la fila de no tienen diabetes y resultado positivo. Ahora bien, como ya sabemos que en la prueba arrojó 100 datos positivos de diabetes, pues solo tenemos que hacer una resta con los datos que sí nos dieron aquí. Realizamos 100 menos 30, que nos da un número 70. Perfecto. Entonces, como ya sabemos que el dato total de personas que tienen diabetes es 80, realizamos una resta para poder tener el resultado de negativo. Hacemos 80 menos 70, que nos da un resultado de 10. Muy bien. Entonces aquí ahorita nos indican que el 10 dio un falso negativo. Y aquí los 30 nos dieron un resultado de falso positivo. Entonces, para concluir, podemos decir que hay un total de 30 falsos positivos y 10 falsos negativos. ¿Cómo llegamos a estos números? Para hacer un resumen muy rápido, para los falsos negativos usamos el total de personas sin la enfermedad menos los verdaderos positivos. Y para llegar a los falsos negativos que tenemos aquí, utilizamos el total de personas que sí tienen la enfermedad menos los verdaderos positivos. Verdaderos positivos y verdaderos negativos. Verdaderos positivos es cuando la prueba sale positiva y la persona realmente tiene la enfermedad, indicando que la prueba detectó correctamente a un enfermo. Verdaderos negativos es cuando la prueba sale negativa y la persona realmente no tiene la enfermedad, la cual va a reflejar que la prueba identificó correctamente a una persona sana. Les voy a presentar el siguiente ejemplo mostrando los siguientes datos. Se realizó una prueba diagnóstica a 200 personas, de las cuales arrojó que 80 personas tenían diabetes y 120 personas no tenían diabetes. Mediante esta tabla tenemos que de estas 80 personas dieron positivo 70 personas. Y tenemos que un fallo de 10 personas, tenemos que entonces estas 10 personas no tienen diabetes porque hubo un fallo en la prueba. Entonces, estas 70 personas vendría a ser el verdadero positivo. Ahora, de estas 120 personas que no tenían diabetes, tenemos que en la prueba salió negativa 110 personas. Y el restante, que serían 10 personas, arrojaron que hubo un fallo, por lo tanto estas sí presentaban que sí tenían diabetes. Entonces,
estas 110 personas vendría a ser el verdadero negativo. Ahora, realizando una suma de 70 más 10 sería un total de 80 personas. Por lo tanto, está correcta. De 110 más 10 personas tendría que 120. Luego, realizando la suma de 120 más 80 nos daría un valor de 200 personas. Por lo tanto, todo esto vendría a ser el ejemplo de verdaderos positivos y verdaderos negativos. Bueno, yo les voy a explicar acerca de la exactitud y de la precisión. La exactitud es el grado en que los resultados de una prueba, tanto sea PCR o ELISA, reflejan el valor real de la carga viral o presencia de virus. En cambio, en la precisión es el grado en que se obtienen los resultados consistentes cuando una prueba se repite en condiciones similares. Ahora bien, les voy a explicar ejemplos sobre la exactitud y la precisión tomando los siguientes datos del test de diabetes realizadas a 200 personas. Vamos a tener los siguientes datos que son personas con diabetes 80, personas sin diabetes 120, verdaderos positivos 70, verdaderos negativos 105, falsos negativos 10 y falsos positivos 15. Bueno, vamos a realizar la operación de la exactitud, que tomando en cuenta la fórmula nos quedaría lo siguiente: verdaderos positivos más los verdaderos negativos sobre el total. Esto nos saldría igual, o sea, reemplazando ya los valores, nos quedaría de la siguiente manera: verdaderos positivos 70, verdaderos negativos 105, sobre el total, que sumando tanto las personas con y sin diabetes nos saldría 200. Bien, tenemos 175, vamos a dividir por 200, el resultado nos quedaría 0,875, multiplicando por 100 nos saldría el siguiente porcentaje, 87,5%, y este sería el resultado de la exactitud. Bien, ahora vamos a hacer de la precisión. De igual manera vamos a tener la siguiente fórmula, que sería verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más los falsos positivos. Reemplazando los siguientes valores: verdaderos positivos 70 sobre verdaderos positivos 70 más los falsos positivos 15. Bien, vamos a hacer la operación, que nos saldría 70 sobre 70 más 15, 85. Esto nos saldría como resultado a 0,8235, que en porcentaje, multiplicando por 100, nos saldría 82,35%. Entonces este sería el resultado de la precisión. Como has visto, la sensibilidad y la especificidad no son solo números, son herramientas clave para interpretar resultados diagnósticos y tomar decisiones médicas informadas. Conocerlas nos permite comprender el rendimiento de una prueba, minimizar errores y brindar atención más segura y eficaz a los pacientes. Así que la próxima vez que escuches hablar de una prueba con alta especificidad o alta sensibilidad, sabrás exactamente de qué se trata y por qué es tan importante.